Buenos días a todos y todas, a quienes nos acompañan en el panel, a Patricio en el lanzamiento de este nuevo libro. Espero también que quienes nos están viendo, nos están escuchando, puedan compartir las reflexiones que a partir de este lanzamiento puedan surgir. Quisiéramos que tuviesen presente además que el lanzamiento del libro Páginas Matutinas sobre Valparaíso es un nuevo libro que lanza Patricio Rosas Balbontín. Hoy lanzamos esta actividad con harta esperanza de que esta compilación de columnas pueda servir para la reflexión respecto de Valparaíso, que esta relectura de las columnas pueda enfatizar la importancia también de una cuestión fundamental, que tiene que ver con los medios más bien regionalistas e incluso independientes de las grandes cadenas de medios de comunicación. Patricio, a través de las columnas, de las reflexiones, también hace un recorrido por Valparaíso, ¿ya? Patricio Rosas recorre las calles de Valparaíso a través de cada una de sus líneas y va delineando, y ahí probablemente nuestros invitados podrán enfatizar de mejor manera, cada una de los matices que se dan tanto en el cerro como en el plan, en estas diferencias territoriales que tenemos. Voy a presentar a nuestros invitados para no ahondar más en la introducción. Tenemos en nuestra actividad a Gonzalo Ilavaca, un connotado artista chileno. Tenemos a Gabriel Aldoney, ex intendente de la región de Valparaíso. Y tenemos también al senador Kenneth Pugh, que es el senador por la región de Valparaíso. Todos los invitados van a tener alrededor de 15 minutos para poder exponer su idea a partir de la lectura de este libro. Y vamos a iniciar, yo los acabo de presentar en cierto orden, así que vamos a iniciar con ese mismo orden si es que no hay ningún problema, ¿ya? Gonzalo Ilavaca, un gusto. No escuchamos a Gonzalo. Las cosas propias de la tecnología, así que... ¿Aló? ¿Hola? No sé ahí si me escuchan Gonzalo, bien porque me falló el computador. ¿Me escuchan bien? Ah, qué bueno. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, a mí, si me toca partir, así me es. gustaría agradecer la invitación de Patricio Rosa de estar en este módulo, digamos, comentando su libro, ¿verdad? Para ser bien específico, creo que aquí se olvida en el libro, y no un problema del libro, sino que un problema de la comunidad local de Valparaíso, ¿ya? Se olvida en la parte principal de cuando hablamos de Valparaíso, que es el diseño de la ciudad-puerto, ¿ya? Ese es el tema principal de una ciudad-puerto, porque no hay ninguna ciudad-puerto que no haya hecho un diseño según el cambio del tamaño de los barcos y de la infraestructura portuaria, ¿ya? Esto viene del siglo pasado, y cuando se habla de Valparaíso, este para mí es el tema relevante. Ninguna ciudad-puerto que se precie de tal no ha tenido que hacer cambios, ¿ya? Ha tenido que reestructurarse, y ese diseño de ciudad-puerto en Valparaíso no se ha hecho por ningún motivo. Y hay un problema ahí de cultura general, porque este diseño de ciudad-puerto implica varias cosas que han sido dejadas de lado. En el caso de Valparaíso propiamente tal, la empresa portuaria de Valparaíso es la encargada de hacer el puerto de Valparaíso. En todas las ciudades puerto, ese diseño no lo hace solamente la empresa portuaria, lo hace con la comunidad, con la expertise que hay en la comunidad misma, porque este asunto de las ciudades puerto es un tema logístico muy complicado, es muy
y la ciudad por sí misma tiene múltiples saberes. La ciudad no es una condensación demográfica de personas, sino que es un organismo vivo de la cual participan muchas personas, muchas culturas distintas, y en esa diversidad hay una riqueza. Y en esa riqueza se conoce el territorio, se conocen las necesidades de esa ciudad, y a eso le llamamos el patrimonio, ¿ya? El patrimonio no es un edificio bonito, sino que el patrimonio es la floración, el resurgimiento de las distintas culturas y de las distintas potencialidades y de las distintas personas que viven en una ciudad. Y ese patrimonio es un bien común que tenemos todos. Es un bien frágil y es un bien no renovable. O sea, dice que si se destruye ese patrimonio, se destruye esa memoria local, ese conocimiento local. Entonces, aquí había una figura de dislocación en el diseño de Ciudad Puerto que no se ha hecho, porque el Estado de Chile le ha entregado esa misión a la empresa portuaria de Valparaíso, y donde está la empresa portuaria de Valparaíso es el lugar más importante de la ciudad, que es el borde costero. Entonces, el diseño de la ciudad de Valparaíso tiene que ir relacionado con el diseño del mar, ¿ya? Porque el mar es la energía vital, es la memoria colectiva de la ciudad se ha organizado a través del mar. Mientras no le demos el valor agregado al mar, no sacamos nada con hablar de los cerros ni la pobreza de Valparaíso, ¿ya? Por lo tanto, el diseño en la ciudad puerto aquí no se ha hecho, y eso ha retrasado el resurgimiento del puerto y el resurgimiento de la ciudad. Nosotros, en el libro de Pato, por ejemplo, no se nombra la ciudad puerto prácticamente, apenas se toca el tema patrimonial. Para mí, el único que ha entendido la ciudad, lamentablemente, cuando la queremos entender todo, es el informe ISASA. El informe ISASA habla del valor del patrimonio no como una nostalgia de la memoria del pasado, sino como un activo de la memoria. O sea, es un recurso que nosotros recibimos del pasado, del cual hay que innovar y proteger y potenciar hacia el futuro. Entonces, este diseño ha estado, el diseño de la ciudad no se ha hecho, y es el gran tema de Valparaíso, no se ha hecho. En el siglo XX tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que produjo un conflicto tremendo en la historia occidental, que tenía tres temas básicos, ¿ya? Hubo racismo, mucha muerte en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, hubo la bomba atómica que produjo no solamente muerte, sino destrucción y también problemas al medio ambiente. Después de la Segunda Guerra Mundial nace la ONU como una mancomunión de Occidente frente a este desastre que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles eran los temas principales de la ONU? ¿Ya? Era los derechos humanos, 1, el medio ambiente, 2, y la protección del patrimonio global, 3. Tres temas impresionantemente importantes. ¿Ya? Esos temas hay que tenerlos en valor ahora. Y en el siglo XXI se suma que la mitad de la población del mundo vive en ciudades, y el 80% de esta población del mundo contamina el mar. Y el 80% de las mercaderías del mundo se mueven, para alimentar a esa población se mueven por mar. Entonces, el diseño de las ciudades se transforma, y el cuidado del mar se transforma en los elementos principales del siglo XXI. En la misma ONU, en los derechos humanos, se habla del derecho urbano a la ciudad. El derecho urbano a la ciudad está interligado a todos los otros derechos y a todas esas cosas caóticas que nombra Pato, justamente con lo que ha pasado con Valparaíso. Entonces, cuando el derecho urbano a la ciudad es algo lo esencial, y ese derecho tiene que estar diseñado. El diseño de la ciudad con su patrimonio es la mejor forma, ¿ya?, de atacar el Valparaíso del siglo XXI. Y eso no se ha hecho, ¿ya? Y por lo tanto ese es el tema principal cuando hablo de presión. A mí me da mucha pena que cuando hablemos de Valparaíso, este no es un problema del libro, es un problema de la cultura de esta ciudad, de las autoridades de la ciudad y de los habitantes de la ciudad, que no le hemos dado importancia al derecho urbano de la ciudad como un derecho humano, al rescate del patrimonio como la memoria colectiva y como un potencial. Atacar el Valparaíso del siglo XXI. Y por lo tanto, esa es mi posición, digamos. Mientras no resolvamos eso, nosotros hemos estado ofreciendo desde la ciudadanía, imagínense, que la ley de puertos que genera la empresa portuaria de Valparaíso es del año 97.
hay un artículo 50, letra D, que habla, la única vez que habla de la ciudad. O sea, el derecho de la ciudad, que es el siglo XXI, el diseño de la ciudad, está contemplado en la ley chilena, en ese artículo, y dice que se tiene que haber una mesa coordinadora ciudad-puerto. Durante 17, 20 años no se hizo nunca esa mesa coordinadora ciudad-puerto. ¿Y cuál era la misión? Coordinar en la ciudadanía una forma de diseño amigable entre la ciudad y el puerto, en forma armónica y ambientalmente sostenible, ¿ya? Nunca se hizo ese Consejo Ciudad-Puerto durante 20 años, 17 años, ¿ya? ¿Y quiénes fueron a sacar, a proponer ese tema que no se estaba cumpliendo esa ley? Fue la ciudadanía, ¿ya? ¿Y quién fue a la UNESCO a decirle que tenía que hacerse un impacto de patrimonio con respecto al T2, ¿ya? Fue la ciudadanía. O sea, la ciudadanía ha intentado rescatar su rol, ¿ya? Para darle un sentido y orientar el diseño de la ciudad, pero no se le ha hecho caso. Ese Consejo Coordinador Ciudad-Puerto lleva 2 años funcionando recién y no ha tenido ningún resultado. Incluso la empresa portuaria de Valparaíso hace 2 o 3 meses dijo que había que hacer un diálogo ciudad-puerto. Después de tantos años, después de tantos fracasos, después de tantos concesionarios que se fueron, después de tener un proyecto, el único proyecto que le ha ofrecido el Estado a Valparaíso, el T2, que no cumple con ningún requisito patrimonial, recién habla del diálogo ciudad-puerto. Nosotros hemos tratado de conversar con la gente que está en el Consejo Coordinador Ciudad-Puerto. Hemos tratado de conversar para decirle, hay que hacer ese diálogo como propone la EPB, pero hay que hacerlo con una metodología, y en esa metodología tiene que entrar la comunidad local, tiene que entrar la expertise local, tiene que haber un diseño integrado del territorio costero de Valparaíso para definir cuál es su diseño de ciudad-puerto del siglo XXI. Esa invitación no se ha hecho, y tiene que haber una metodología para que esa gente se comunique, y no sea una mesa de, qué sé yo, de una bolsa de gatos, ¿ya? Nosotros estamos muy atrasados de eso, y eso ha sido culpa de la autoridad del Estado, del centralismo, por un lado, por imponer proyectos portuarios, por imponer una empresa portuaria que no se ha preocupado de la ciudad, y ahí viene el desgaste de toda esta crisis que nombra Pato en su libro, digamos, ¿no? Toda la injusticia del territorio social, la injusticia social, la diferencia económica que han llevado a este levantamiento social. Mientras no diseñemos la ciudad con la gente de la ciudad, de qué tipo de ciudad queremos, no vamos a tener ninguna posibilidad de restaurar Valparaíso ni meter inversión en Valparaíso, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, porque el borde costero y el mar es el verdadero riqueza, y si no le damos valor agregado a esa riqueza, vamos a quedar en la misma, vamos a quedar atrasados en el desarrollo portuario y en el desarrollo de la ciudad. Entonces mi conclusión es que si hablamos de Valparaíso, tenemos que resolver este problema como lo piden la ONU, por un lado, porque nosotros como Ciudad de Puerto estamos asociados a instituciones mundiales que saben de este conocimiento porque tienen una trayectoria en este conocimiento y lo han estudiado. La ONU es una, la UNESCO, por eso el informe de impacto de patrimonial de ISASA es tan importante, porque es muy claro y nítido. Y por otro lado están las asociaciones mundiales de ciudades puertos, a las cuales también pertenece Valparaíso. Asociaciones de mundiales de ciudades puertos que han visto que si no hacen este diseño bien con la ciudad, ¿ya? No hay ninguna posibilidad de que sea sostenible en el tiempo. Lo último que quiero decir, la ciudad y el puerto son hermanos gemelos, ¿ya? Tienen la misma sangre, el mismo origen. Por lo tanto, un gemelo no puede comerse la comida del otro. Si el puerto mata a la ciudad va a matar al puerto. Por eso las asociaciones de ciudades-puertos se han dado cuenta desde el siglo pasado hasta ahora, diciendo, nosotros tenemos que hacer esta reconversión, este diseño, lo tenemos que hacer porque si no vamos a matar a uno de esos dos gemelos. Y por lo tanto, ese es el trabajo. Y yo, a donde voy, ya, si no hablamos de este tema, yo prefiero no hablar de ningún tema, porque hablar de las poblaciones, los cerros que están sin alcantarillado, todo eso, obviamente que hay que hablar de eso, pero primero tenemos que dejar entrar la energía vital, que es el mar, para generar riqueza y distribuir riqueza. Todo lo otro es distribuir pobreza. Disculpen si me alargué mucho. No te escuchamos, Paula.
escuchan ahí? No te escuchas, Paola. Nada. Ahora sí un poco. ¿Ahí sí? Muy poco. Sube el volumen. ¿Algo? Se escucha bajo, pero se escucha. Súper bajo, ya. Ya bueno, démosle el paso, yo voy a arreglar el problema de audio, pero démosle el paso a Gabriel para que pueda intervenir esos 15 minutos y hacernos los comentarios del libro de Patricio Rosas. Bueno, en primer lugar, saludar a todos quienes nos acompañan hoy día en la mañana en esta presentación del libro de Patricio, páginas matutinas sobre Valparaíso, y agradecer la oportunidad de comentarlo. Yo lo primero que quiero decir es que el libro que escribe Patricio tiene una dimensión variada, ¿no? Es pensar desde Valparaíso problemas del país, de la región y de Valparaíso mismo. Y yo creo que en el momento que está viviendo el país, creo que la conversación es una de las cuestiones esenciales que tenemos que abrir. Y creo que tenemos que abrirnos a reconocer las falencias del pasado, pero también valorar las cosas exitosas del pasado. Y caminos como este, en que hay reflexiones que más allá de si representan o no la opinión que uno pueda tener sobre los problemas que Patricio trata en el libro, entrega antecedentes que aportan a la reflexión. Y su libro está dividido, por decirlo de alguna manera, en 4 capítulos generales. Uno que se refiere a la infraestructura del desarrollo, hace un análisis de las políticas públicas durante el gobierno del presidente Piñera, habla sobre el municipio, la política local, y finalmente termina con el análisis del estallido social y del efecto de la pandemia. Yo, más que tratar cada uno de los temas en particular que trata Patricio, yo rescataría 2 conceptos que me parecen tremendamente importantes. Uno que tiene que ver con los temas regionales propiamente tal, donde él hace una pregunta que dice: ¿hacia dónde se dirige la región de Valparaíso? Estancamiento y oposición ausente. Y la otra frase importante que Patricio, al final casi del libro, es un libro de 200 páginas más o menos, donde él plantea una pregunta que dice, o sea, más que una pregunta, plantea un desafío, que dice poner la política al servicio de la ciudadanía. Yo creo que al leer el libro y analizar cada uno de los casos, por supuesto que el T2, que es un tema que Gonzalo lo ha tratado, que yo no tengo ningún problema en profundizar el análisis que él ha hecho, no, me parece, como todas las cosas, que dice cosas que se tienen que tomar en cuenta y que yo comparto, y hay otras que obviamente no comparto, ¿no? Pero creo que el analizar el tema analiza el tema del T2 desde la perspectiva de el daño que se generó al resultar un fracaso. Y eso, naturalmente, que uno no puede soslayar, sobre todo quienes hemos tenido responsabilidades de la autoridad en esto. La vida está llena de éxitos y también está llena de fracasos. Lo importante de los fracasos es sacar conclusiones positivas y aprender de la experiencia. Algunos querrán decir de que fueron promisores al decir las cosas antes, otros dirán que fueron las circunstancias las que me motivaron. No, pero lo concreto es que hay un elemento en el análisis que hace Patricio y que tiene que ver sobre las condiciones que muchas veces no se toman en cuenta de cómo es el mercado marítimo portuario. Y creer que basta solamente con tener políticas públicas o ciertos conceptos generales como para poder resolver el problema. Y él hace un análisis muy exhaustivo de esa situación. Y en el ámbito de la situación regional, yo creo que él, o más bien local, hace un buen análisis respecto al tema de los ascensores, ¿no? De la falta de de ciertos problemas que se han generado en la administración municipal, ¿no? Habla del problema de las deficiencias del gobierno local, y a mí me parece que en cada uno de esos párrafos, insisto, más allá de las opiniones que uno pueda tener, hay elementos que son interesantes de tomar en cuenta
para elaborar una política que efectivamente le dé estabilidad al desarrollo de la región. Porque lo que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿ya?, es que si nosotros no logramos establecer una política regional que sea estable en el tiempo, naturalmente que todas las políticas tienen variaciones a medida que la experiencia se va enseñando que hay que modificarlas, ¿no?, pero tener cosas gruesas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que al libro le falta un poco en el sentido, yo creo que no era la pretensión entre paréntesis de Patricio, ¿no?, pero queda uno con la sensación de que hay elementos que están ausentes, uno, el que señaló Gonzalo, sin duda, pero yo agregaría otros que son a mi manera dos elementos esenciales que tenemos problemas en la región. Uno es el tema de la sequía. La sequía es un tremendo problema que no solamente está afectando o va a afectar potencialmente a zonas agrícolas, como puede ser la zona de La Ligua, Petorca, en ciertos sectores de San Antonio, Casablanca, etcétera, sino que también debería preocuparle a los habitantes de Valparaíso, porque tenemos serios problemas de poder mantener, ¿ya?, un servicio de entrega de agua potable estable. En ciertas ocasiones hemos estado a una lluvia de hacer racionamiento en el consumo del agua potable. Y es un problema que, a pesar de los efectos del cambio climático que ha afectado al clima y por lo tanto a contar con este elemento de manera segura, es un problema que tiene solución, ¿no?, en las actuales circunstancias. Y el segundo problema que tenemos es el problema de la movilidad. Y en eso Patricio trata el tema del tren rápido a Santiago, ¿no?, pero creo que el tema de la movilidad es un tema que va más allá de la conectividad con la región metropolitana. Este es un proyecto que también debería tener de alguna manera un tratamiento mucho más, yo diría, extensivo a los objetivos que tiene la región, que tiene la comuna de Valparaíso, ¿ya?, y particularmente en consecuencia de los deseos de los ciudadanos, porque el tema de la movilidad no se refiere solo a la conexión de Valparaíso con la región metropolitana. Pero también muestra, y perdonen que use esta palabra, ¿no?, un cierto grado de ingenuidad en la manera como nosotros desde Valparaíso miramos los problemas de esta envergadura. Porque el tema del tren Valparaíso, al igual que como yo señalo en el caso del T2, que hay que no solamente abordarlo desde el punto de vista de los intereses de la ciudad, sino que comprenderlo también desde el punto de vista de elementos exógenos a la ciudad, como son el tema del desarrollo de la industria marítimo-portuaria. En el caso de la conectividad de Valparaíso con Santiago, también hay que mirarlo, ¿ya?, desde una perspectiva mucho más amplia. O sea, es absurdo que un tren como este, que quiere conectar a dos metrópolis, ¿no?, llegue, por ejemplo, a Maipú, en Santiago. O sea, en el fondo lo que se está haciendo es el proyecto que está presentado, ¿no?, está presentándose una conectividad entre Valparaíso y Maipú, más que entre la zona o el Gran Valparaíso y la región metropolitana. Y eso tiene implicancias urbanas, tiene implicancias de planificación territorial, tiene una serie de otras implicancias. Bueno, y la otra cuestión que me parece a mí que es preocupante desde el punto de vista del concepto de la movilidad es la ausencia que tenemos en la región de Valparaíso de instrumentos de planificación que nos permitan ordenar el territorio. Nosotros estamos construyendo en la región de Valparaíso una macrozona que va a ser tremendamente dificultosa cada vez más gobernarla, ¿no?, que es la zona del Gran Valparaíso en particular, que ya no es la que antes se pensaba que era Valparaíso, Viña, Quilpué, ¿no?, porque como vamos, va a llegar pronto a Limache, y con la extensión del Merval va a llegar pronto a Quillota, ¿no?, y a Calera, ¿no?, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de esa cuestión. Yo quiero terminar finalmente, porque entiendo que ya debo estar en el tiempo, refiriéndome a las dos cuestiones generales que dije al comienzo, que me parecían como las cuestiones más relevantes del libro, que son aquello que es la pregunta hacia dónde va la región de Valparaíso, ¿no? Y yo creo que la región de Valparaíso tiene una tremenda potencialidad, pero también tiene un gran defecto, ¿no?, que es como un camión tirado por 1000 cuerdas, ¿no?, que al final cada cual cree que tiene la razón sobre el resto, ¿no?, y somos incapaces de llegar a ciertos acuerdos que permitan que el camión se mueva, ¿no?
Y resulta que cuando hayan gobiernos regionales que van a tener responsabilidades muy superiores a las que, con el tiempo, a las que se tienen hoy día, las regiones van a competir entre sí, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que tener capacidad política, técnica, institucional, para poder recurrir a los recursos que existen en el país o a otro tipo de recursos para que la región se pueda desarrollar. Y ese es un tremendo desafío y es un camino que hay que construir. Y lo segundo, que a mí me parece que es lo más importante del libro en términos cualitativos, ¿no?, es la reflexión que hace sobre la política. Yo creo que la crisis que está viviendo el mundo, y en particular Chile, producto de las señales que ya yo creo que nadie las duda, ¿no?, es que nosotros no podemos seguir haciendo una política como la que se hacía en los años, hace 20 años atrás. Nosotros tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar los objetivos, tenemos que ser capaces de aprender de estas experiencias, ¿no? Porque si nosotros construimos o pretendemos construir una democracia sin una política o sin partidos políticos que efectivamente representen los movimientos que se están dando en la sociedad, ¿no?, en una sociedad que le tenga confianza a la política. Hoy día existe una tremenda desconfianza, existe una crisis de fe pública, que no solamente aborda la política, también en la acción de instituciones, que como lo que ha ocurrido en algunas ramas de las Fuerzas Armadas, en Carabineros, o lo que ha ocurrido en la Iglesia, ¿no?, que también afecta al sector privado, a los sectores empresariales, ¿no? Nosotros tenemos que crear un clima de convivencia distinto al que tenemos hoy día, ¿no? Y en ese sentido, a los dirigentes de los partidos políticos les cabe una tremenda responsabilidad, ya, en construir un clima distinto al que tenemos hoy día. La gente no comprende, ¿ya? Cuando, voy a poner un ejemplo, mire, muy simple, que acaba de ocurrir ayer. El presidente de la República nombra al ex ministro, ex senador Alberto Espina, miembro del Consejo de Defensa del Estado. Ser miembro del Consejo de Defensa del Estado significa un privilegio desde el punto de vista de los abogados. Yo entiendo que el presidente de la República tiene esa atribución, pero aparece poco ético al frente de la población de que una persona que fue ministro, que puede tener todas las calificaciones profesionales, etcétera, por eso no está en duda, sea nombrado en un cargo de esta naturaleza, es mal interpretado. Y quiero decir que lo digo teniendo muy presente que también fue un error de la presidenta Bachelet cuando nombró a Javiera, que fue ministra de Justicia, Javiera Blanco. ¿Ah? Blanco, la nombró también ministra de consejera del Consejo de Defensa del Estado. Esas son las actitudes que tenemos que cambiar, ¿no? Y yo creo que si no lo hacemos, las situaciones que estamos teniendo en el país van a ser cada día más complejas y más difíciles. En un mundo que está cambiando y que cuya entropía está creciendo, la experiencia que estamos viviendo en Estados Unidos es el coletazo de un imperio que se está acabando, y cuando los imperios se acaban y pegan coletazos, afectan al mundo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener presente de que no vamos a vivir momentos sencillos y fáciles. Chile tiene un tremendo comercio con China, ¿no? Y Estados Unidos ha declarado a China como, por lo menos el actual presidente, ¿no?, como su enemigo principal. Y esos son factores que tenemos que tener presentes para poder hacer nuestras políticas internas que sean exitosas y que nos permitan recuperar el ritmo que yo creo que todos esperamos de desarrollo económico, pero también de un desarrollo sustentable y que permita a las personas recuperar la confianza en su futuro. Eso es lo que tenía preparado, Paula. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Creo que también ahí tocaste otros puntos que van abriendo el panorama de discusión, el panorama de análisis de la comuna de Valparaíso. Eso hay que reconocerlo. Hay las mayores dificultades que tenemos es ver en perspectiva cada uno de los problemas que tenemos. Por último, pero no por eso menos importante, vamos a dar la palabra al senador Kenneth Pugh, senador por la región de Valparaíso. Senador. Muchas gracias, Paula. Un saludo primero a Patricio Rosas por haberme invitado, por haber tenido la confianza de poder participar en este panel. También a un amigo, Gonzalo Lavaca, porque yo represento la región que le da el ancho a Chile. Y eso es algo que nos gusta a los dos siempre comentar, porque esta región va desde Rapa Nui, Isla de Pascua, hasta los Andes, de la misma distancia que hay desde
San Francisco a Nueva York, o sea, un Estados Unidos completo, o de Madrid a Moscú, una Europa y un poquito más. También a Gabriel Aldoney, con quien tengo mucha afinidad en su visión de Estado, con su experiencia como anterior intendente, y a todos quienes nos están viendo. Es una gran gracia poder tener Facebook Live, que pueda llegar y también después quedar en las redes. Yo quiero recomendar la lectura del libro de Patricio, porque es muy bueno leer todas las perspectivas. Y qué bueno que se haya dicho aquí anteriormente que debemos debatir, debemos discutir, debemos ser capaces de presentar nuestras ideas y en base a esas ideas construir un futuro conjunto. ¿Cuáles son esos comunes denominadores que nos permiten avanzar y construir? ¿Por qué? Porque hay algunos que están dedicados solamente a destruir, solamente a discriminar, solamente a dejar a algunos afuera. Por eso las instancias de diálogo son fundamentales. ¿Y qué mejor ciudad que Valparaíso? La cuna de todo, hasta del pensamiento. Y por eso tenemos que entender que Valparaíso no solo tiene esa riqueza cultural, patrimonial del inmueble, sino que lo inmaterial de todo lo que ha sido capaz de hacer. Como cuna del emprendimiento y la innovación, tenemos muchísimo. Yo por eso disfruté cada una de las 176 páginas que pude leer y les quiero recomendar algunas. No quiero leerles el... Uy. Senador. Se nos cayó el senador, parece. Sí. Los accidentes de la tecnología. Los accidentes de la tecnología. Hoy día parece que el internet tampoco anda tan bueno, de ninguna compañía. A propósito de las necesidades de conectividad. Yo he tenido problemas aquí también. De repente me aparece el signo que está inestable. Antes no me había ocurrido. Sí. Veamos si Bueno, el senador puede volver para que pueda recomendarnos esas páginas que pueden ser incentivar, ahí se nos cayó, incentivar la discusión, porque en definitiva lo que él motivaba es a que pudiésemos interactuar entre distintas posiciones y ver qué era lo mejor para nuestra ciudad. Había comentado además cuáles o una cantidad de páginas que pudiese ser de utilidad, orientar la lectura, le llamaban cuando uno era más chico, así que orientar la lectura en pos de un objetivo. Probablemente en sentidos, no sé si similares, pero también en la importancia que tiene la comuna respecto de la ciudad puerto, respecto del medio ambiente, como lo planteó en su minuto Gabriel. No sé si va a alcanzar a volver el senador. Que se nos cayó, no lo vemos en pantalla. Ahí viene entrando el senador. Sí, vamos a esperar. Senador. Está con el teléfono girado. Lo estamos viendo un poco raro. Está con el teléfono girado. Ahí sí. Ahora sí, perfecto. parece que me quedé desconectado. Muy bien. Sí, continúe usted con su palabra. ¿Nos escucha? No sé si nos está escuchando. No nos está escuchando. No nos está escuchando el senador Kenneth. ¿Nos escucha? No, tenemos pérdida de audio con el senador. Les propongo que, bueno, esperando que pueda continuar con nosotros, que nos pueda acompañar, que nos pueda transmitir. ¿Nos escucha, senador? No, debe tener un problema con la conectividad del audio. Porque no lo escuchamos y al parecer no nos escucha. Ya. Sí, vamos a darle el paso a los comentarios finales.
si es que el senador después puede darnos su apreciación, pero a los comentarios finales que le corresponden obviamente al autor del libro, a Patricio Rosas, que nos pueda, además, pueda recoger los comentarios tanto de Gabriel como de Gonzalo, y podamos cerrar este lanzamiento del libro que va a permitir forjar una discusión mucho más nutritiva respecto a la comuna de Valparaíso. Pat. Gracias, Pablo. Yo quisiera comenzar agradeciendo la participación de Gabriel Aldonay, de Gonzalo Lavaca y del senador Puc. He recibido varias críticas a través de las redes sociales por haber constituido un panel de estas características con personas que representan posiciones que están aparentemente bastante alejadas. Y parece que no se entiende la necesidad en función de las condiciones objetivas en las cuales se encuentra no solo la comuna de Valparaíso, sino que la región completa de Valparaíso, que obliga a generar instancias de diálogo entre los distintos actores relevantes que hay en nuestra región y nuestra ciudad. Entonces, a pesar de esas críticas, yo insisto en mi convicción de esta necesidad de abrir espacios de diálogo y buscar puntos de encuentro. Obviamente, todos vamos a mantener posiciones que corresponden a la forma que percibimos y diagnosticamos los problemas. Pero evidentemente contribuye un avance cuando esas diferencias se explicitan y se hace sobre la base de situaciones objetivas y no sobre prejuicios de cómo percibo que yo piensa, de cómo piensa el otro. Vale decir, a partir de meros prejuicios. Entonces yo creo que es importante, de alguna manera, constituir estos espacios de diálogo y hacerlo sin mayor temor. Gonzalo Lavaca, con el cual tenemos un vínculo desde los tiempos de Acto Urbano La Matriz, con el cual hemos discutido muchas veces los temas de Valparaíso, plantea los elementos que, en su parecer, no están planteados en el libro. Y yo concuerdo con esa observación. Porque hay que comprender de que el origen de este libro eran meros artículos y columnas de opinión que yo publico habitualmente en un diario electrónico que se llama El Matutino. Y cuando uno escribe columna y va reflexionando a través del tiempo, va fijando opiniones, va construyendo una suerte de visión de la ciudad o de la región o del país, incluso,
a partir de los elementos de coyuntura que va planteando la situación contingente, ya sea en el ámbito político, ya sea en el ámbito estrictamente económico o de políticas públicas. Lo interesante es que cuando uno compila y ordena este material, se vislumbra una cierta visión que se ha ido construyendo a través del tiempo. Yo diría que esa es una característica relevante del libro que a mí me hace mucho sentido. Porque, en definitiva, son esos elementos de realidad, esos elementos particulares de cada situación que el libro aborda, permite, como señalaba Gabriel, una reflexión final sobre la crisis de la política. Y es importante confrontar esa reflexión con actores políticos que han sido parte del problema y que son parte del problema. Y compartir esas reflexiones además con un precursor de esa crítica desde la ciudadanía, como es el caso de Gonzalo Ilavaca. Lo interesante es que estas reflexiones permiten incluso a los mismos actores que están interpelados, que están cuestionados en el libro, avanzar autocríticamente en la propia percepción de los problemas, tomando un poco de distancia de lo mismo. Y eso ya constituye un elemento que pudiéramos caracterizar como una externalidad que genera este libro y las reflexiones que están en el contenido. Obviamente que Gonzalo nos plantea un problema sumamente importante. No podemos olvidarnos de las características esenciales de Valparaíso, que es una ciudad-puerto, en la cual tiene que dar cabida a las temáticas que plantean una situación portuaria en el marco de un proceso de transformación radical de la industria portuaria, de la industria marítima, y que obliga a definir un imaginario distinto desde el punto de vista de la creación y administración de la infraestructura. Pero además nos dice otra cosa que es particularmente relevante, que en esta relación ciudad-puerto no puede omitirse, no puede desconocerse, no puede ignorarse la existencia de una comunidad que de alguna manera atraviesa esta relación entre ciudad y puerto. Y por lo tanto, en ese contexto, tiene mucho sentido y es un imperativo el tema de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque vemos que el problema de fondo es la ausencia de una planificación de la ciudad. En un país donde la palabra planificación, esto tampoco lo podemos ignorar, fue una mala palabra desde el año 73 en adelante. Porque si uno mencionaba el concepto de planificación, se asociaba inmediatamente
a las economías centralizadas que no da lugar a la participación de los agentes privados. Y esa fue una concepción maniquea absolutamente errada desde la vereda del neoliberalismo, que cuestionó profundamente una función esencial del aparato del Estado en proceso de crecimiento. Como consecuencia de eso, las ciudades fueron creciendo en forma inorgánica, asumiendo costos absolutamente innecesarios si hubiese habido al menos una planificación indicativa que entregara señales claras, que entregara incentivos y desincentivos a ciertas prácticas. Pero, bueno, en este minuto tenemos que poner en cuestión todo esto y asumir que para corregir los problemas de diseño de Valparaíso en tanto cuanto ciudad-puerto, se requiere trabajar un nuevo diseño de la ciudad y poner en el centro de eso el tema del derecho a la ciudad por parte de sus habitantes. Y eso debe constituirse entonces en el vector central de un rediseño de Valparaíso. La verdad es que a mí no me cabe en la cabeza que los mejores paños de la ciudad, aquellos sectores donde están los servicios comunitarios esenciales, donde están los hospitales, donde están los colegios, donde están las oficinas municipales, donde están las universidades, estén prácticamente deshabitados. El sector de la industria, por ejemplo, y hace 50 años atrás daba cabida a 40.000 y fracción habitantes de la ciudad. Hoy día, ¿cuánto viven? De acuerdo al último censo, 8.000 personas. Eso impone un objetivo de repoblamiento de la mejor zona de la ciudad. Y para eso tenemos que definir entonces una política de vivienda y de recuperación barrial que permita ese repoblamiento. Y eso lo tiene que hacer un municipio, pero lo tiene que hacer en concordancia con las autoridades regionales y centrales. Porque evidentemente desde la política pública se tienen que generar las condiciones e incentivos pertinentes que apunten a lograr ese repoblamiento. Y evitar en consecuencia que esa zona de la ciudad siga deteriorándose, siga deshabitándose. Bueno, obviamente, esto tiene que ver además con el tema que también nos planteaba Gonzalo de la Vaca como un elemento ausente de las reflexiones que había hecho respecto a la relación entre el patrimonio y la cultura heredada. Efectivamente, yo creo que en Valparaíso tenemos una forma de hacer las cosas que a veces no se entiende bien desde Santiago y particularmente desde la élite política santeña. Y
Eso significa en la práctica que no sale en términos de las políticas públicas que emanan de las 8 manzanas más poderosas del país en torno a la moneda. Respecto al tema patrimonial y al tema de la cultura heredada en Valparaíso. Estos elementos deben estar contenidos en la definición de las políticas públicas que emanan del gobierno central y que emanan también en el gobierno regional. Y por lo tanto, en ese contexto, el rol que juega un municipio es central, de cautelar, proteger la cultura heredada en términos de patrimonio intangible de la ciudad. En ese sentido, yo acojo plenamente las 2 observaciones centrales que nos hace Gonzalo en su planteamiento. Pero cuando escriba otro libro, me comprometo a que esos temas van a estar contemplados en forma explícita y tratando de seguir contribuyendo en esa línea de pensamiento sobre los problemas de la ciudad. Respecto de lo que nos plantea Gabriel Aldoney, yo quiero rescatar un elemento súper importante de su propia reflexión, que todas las experiencias de fracaso en el ámbito particular de la infraestructura pública debemos ser capaces de transformarlos en oportunidades. Debemos ser capaces de extraer los elementos positivos que permiten alimentar una experiencia y un conocimiento. Así, por ejemplo, cuando analizamos toda la situación de caída del proyecto del T2, que en mi opinión, y lo digo con mucha claridad, era un mal proyecto, cosa que fue reconocida incluso por algún director, miembro de la propia empresa portuaria del Valparaíso, adolece de un elemento principal en el sentido de que como modelo de negocio estaba mal planteado. Y eso es así porque con esta idea de que las funciones públicas son externalizables al extremo que han seguido algunas administraciones de este país, corremos el riesgo de que el nivel de riesgo que asume cada proyecto puede escapar incluso la capacidad del agente privado que se gana el proceso de licitación. Y eso termina encareciendo los costos y entorpeciendo el proyecto. Obviamente aquí había problemas medioambientales profundos con ese proyecto. Y que más bien era materia del Estado haber resuelto previamente el tema de las externalidades medioambientales que contiene un proyecto de estas características. Y resolver también el problema de su accesibilidad.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de extraer esa experiencia, aprender mejor de las experiencias internacionales. Hay mucha literatura sobre el particular. Y no caer en los mismos errores que se vienen cometiendo desde siempre por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Y, en definitiva, por una fuerte de soberbia intelectual que impide enfrentar estos procesos con una mayor dosis de humildad. Y coincido con Gabriel respecto a la relevancia de algunos temas que no están planteados como tales en el libro. Evidentemente la sequía es un tremendo problema. Un problema que se ha ido profundizando, que se ha ido agrandando en los últimos tiempos. Y que es un tema que no solo se circunscribe a alguna comuna del interior de la región, sino que también está presente en la comuna de Valparaíso, aunque no se note. Conversando hace algunas semanas con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas sobre el tipo de infraestructura que podemos avanzar en Valparaíso para mitigar las consecuencias de incendios forestales que recurrentemente afectan a la parte alta de Valparaíso. Él me contó como anécdota de que para el 2014, para el mega incendio que afectó a 3 cerros de Valparaíso, el problema pudo haber sido bastante mayor, porque estuvimos a un día de que se acabara el agua, con el cual se estaba apagando el incendio. Y este funcionario que estaba a cargo de este proceso, desde el MOC, le dice al ministro de la época: ministro, si no logramos apagar el incendio hoy día, que nos pillen confesados, porque esto va a ser particularmente grave. Valparaíso no puede seguir estando expuesto a ese tipo de cosas. Tenemos que ser capaces de impulsar un proceso de creación de infraestructura que permita mitigar el riesgo, que permita contar, en definitiva, con una estructura base en la parte alta del Valparaíso que haga posible responder inmediatamente a cualquier emergencia que se produzca. Y esto no pasa por comprar 3 o 4 camionetas que trasladen bidones de agua. Esa es una respuesta poco seria a la envergadura del problema. Y el tema de la movilidad, asociado a los problemas de conectividad, es también un tremendo problema que obliga, en mi opinión, a ir construyendo una política pública de conectividad que incluya las políticas de transporte, evidentemente,
pero que abarque también hacer realidad lo que nos planteaba Gonzalo, que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Porque derecho a la ciudad significa derecho a los espacios públicos, derecho a la seguridad pública, derecho al sistema público de salud fortalecido, en condiciones de resolver los problemas y no a la aspirina que te dan para que te devuelvas a tu casa con el mismo problema. Significa también acceso expedito a los lugares de educación y de trabajo. La morfología del paraíso implica la búsqueda y la definición de políticas completamente innovadoras que permitan la creación de un sistema de transporte público hoy día inexistente en la parte alta del paraíso. No puede ser que en un país cuyo Producto Interno Bruto per cápita es del orden de los $25.000 anuales, no seamos capaces de resolver como un país serio este tipo de problemas. Miremos hacia el lado, en la región. Países con ingresos mucho más bajos, como el caso de Bolivia, resolvió en forma eficiente el tema del transporte público desde lo alto de La Paz a el llano de La Paz. Lo hizo también Colombia, en Medellín. Lo ha hecho también Brasil en algunas ciudades. Aprendamos de esa experiencia. Fijémonos objetivos concretos y vamos construyendo a partir de las políticas públicas y de un acuerdo político y social entre los principales actores de la ciudad, un plan de gobierno que vaya en esa dirección. Modernizando la ciudad, levantando el paraíso, reconstruyendo el paraíso, pero no el mismo Valparaíso con problemas. Un Valparaíso mucho más moderno, mucho más inclusivo, mucho más sustentable, mucho más equitativo y que permita, en definitiva, plasmar esta idea que nos plantea Gonzalo como derecho humano, el derecho a la ciudad. Muchas gracias a los participantes y muchas gracias por los comentarios efectuados. Muchas gracias, Patricio, por la reflexión. Creo que fue lo más completa posible. Le vamos a dar la palabra, sí, porque se nos había caído hace un ratito, al senador, para que nos pueda hacer sus comentarios, porque son siempre valiosos para efectos de incentivar la discusión. Senador. Bueno, muchas gracias. La tecnología nos juega malas pasadas y efectivamente se cayó la señal. Lo primero es decirle a Patricio que lo felicito y lo estimulo a que escriba ese otro libro que él dice. O sea, ojalá podamos seguir viendo esa prolificidad en las columnas, pero también un libro. Valparaíso es una ciudad complejísima, y es complejísima no solo por su historia, su patrimonio, es también la capital regional, pero es la capital legislativa de Chile. Entonces, Patricio, también hay que ver toda esa posibilidad virtuosa que tiene una ciudad que puede aportar al desarrollo de políticas públicas y a mejorar las leyes. Y ojalá tengamos más establecimientos think tanks aquí en la ciudad. Lo segundo, es la capital marítima. Y no solo es capital marítima por el puerto más antiguo, el puerto quizás no sea el más grande, pero también es la sede de la Marina. Y la Marina nace con Valparaíso. Son dos entidades que están juntas y están permanentes. Y como capital marítima, sufrimos algo terrible que fue la pérdida de los cruceros. Y eso es lamentable.
que no seamos capaces de entender que algo tan hermoso como una ciudad patrimonio de la humanidad, y no solo eso, un puerto patrimonio de la humanidad. Gonzalo lo decía con el Consejo de Ciudades, Puertos Patrimonio de la Humanidad. Somos de las pocas, somos la única del Pacífico, de hecho, y tenemos que eso reconocerlo. Entonces, el primer desafío es ir recuperando todo lo que hemos perdido y que tanto costó ganar. Tenemos que recuperar los cruceros. ¿Por qué? Porque tenemos una historia que contar que es muy linda y tenemos que contarlas todos juntos. Y estamos recuperando también el borde costero. Y por eso me alegro que ya esté en licitación las obras de Parque Barón. Gonzalo siempre ha hablado de la billetera de Valparaíso. Bueno, ahí está. Esa capacidad que tiene, esas 14 hectáreas de poder modernizarse, ya tenemos la ley de presupuesto, los recursos, va a permitir atraer muchísima gente. Y ojalá podamos tener eventos, unas ferias, espacios feriales. Esos son los que más servicios demandan, no el mall, y por eso queremos algo distinto. Queremos tener la capacidad de poder presentar cultura, poder presentar tecnología. Y ahí viene algo que quizás es novedoso y que también es bien interesante, Patricio, que es agregar toda la dimensión universitaria de innovación. Yo quiero felicitar a la Universidad Santa María, que en medio de la crisis social, a finales del año pasado, se compró el edificio de la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores es la primera bolsa que tiene en América del Sur, parte aquí en Valparaíso, la primera organización, y ese edificio patrimonial que quedó vacío, fue comprado para poder poner ahí todas las incubadoras, y así generar algo que probablemente sea no un sueño, una realidad, un distrito de innovación, desde la Bolsa de Comercio de Valparaíso hasta el sector del Parque Barón. Y eso es todo el almendral que se puede perfectamente recuperar, que es un espacio que puede atraer a personas que quieran vivir. ¿Y sobre qué tenemos que apostar? Bueno, las tecnologías. El mundo, la pandemia, nos ha demostrado que existen los conectados y los desconectados. Yo por eso los invito a ver la página 43 del libro de Patricio, donde habla lo que es un servicio público, que tiene que ser garantizado por el Estado, que tiene que ser regulado y controlado. Bueno, ¿por qué no podemos tener Internet como un servicio público? Y Valparaíso, que es el puerto de entrada de la fibra óptica, toda la Internet entra y sale por Valparaíso, llegar a todas nuestras escuelas, a todos nuestros consultorios con fibra óptica. Esos son los planes que tiene que tener la comuna asociados a los fondos de desarrollo regional para hacer la conectividad de última milla. Vamos a conectar la región completa con fibra óptica de aquí a 2 años más, pero tenemos que ser capaces de llegar con esa fibra óptica para darle oportunidades a todas las personas. Espero que en enero parta el nuevo servicio local de educación de Valparaíso. ¿Y por qué? Porque en la educación, desde edad temprana, y usando las tecnologías, podemos marcar y cambiar la diferencia. También Gabriel hablaba de algo sensible, el agua. Sin agua no vamos a ser capaces de desarrollarnos, pero tenemos que gestionarla mejor. EFAL, que es la prestadora de servicio, tiene que ser capaz de llegar a lugares donde no está llegando y tiene que ser capaz de mejorar la capacidad de producción de agua de diferentes lugares. Y si es necesario, vamos a tener que incorporar probablemente también plantas desaladoras. Eso tendrá que ser materia de un análisis sistémico, entendiendo nuestras cuencas. La Universidad UC Davis está trabajando mucho en los temas de monitoreo de cuencas. Y la cuenca de la Aconcagua es quizás la más monitorizada y la más vista, pero garantizar lo primero, el agua. Y fíjense entonces que tal como se llega con agua, y las familias que no tienen, les llegan los 15 metros cúbicos de agua, ¿por qué no llegar con internet a todas las familias y así darles la oportunidad a todo el mundo que se puedan conectar? Los presidentes siempre han venido a Valparaíso a inaugurar grandes hitos. El presidente Montt, 1853, inauguró el telégrafo, y así partieron las comunicaciones digitales. En Valparaíso manda él el primer mensaje firmado por Montt. En Estados Unidos fue en Washington, en la capital, pero aquí en Chile fue en Valparaíso. El presidente Carlos Ibáñez del Campo vino a Valparaíso, a la Universidad Católica, a la primera transmisión de televisión, señal digital, las imágenes. Bueno, yo espero que el presidente Piñera venga a Valparaíso a inaugurar el 5G. ¿Y por qué? Porque tenemos todas las posibilidades del mundo digital. Y ojalá seamos capaces de hacer realidad los campus 5G. Los campus 5G y con las 4 universidades del Consejo Rector y 4 privados más, queremos generar conocimiento. ¿Alrededor de qué? De nuestros puertos. En Santiago no hay mar ni puerto. Por lo tanto, si somos capaces, por ejemplo, de poner los cables de fibra óptica en el terreno que va a ser el Parque Barón y preparar las antenas, todo ese camino industrial sirve para pruebas. Todo el
muelle Barón sirve para pruebas. Y podríamos tener el primer parque de pruebas 5G, ciberseguridad e inteligencia artificial del Pacífico Sur. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar, ver las oportunidades que hay y cómo juntos empezamos a salir adelante. Del libro de Patricio rescato todas las frustraciones, las ideas, las propuestas. Siempre es bueno leer y también poder analizar y reflexionar. Yo valoro los espacios de diálogo porque creo que juntos podemos construir no solo un Valparaíso mejor, una mejor región. Gabriel tiene toda razón cuando dice esto se está conurbanizando. Tenemos ya un área metropolitana gigantesca, hoy de 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer posible que los diferentes planes conversen entre sí? Y ahí rescato lo que dice Patricio, es fundamental la planificación. Sin un plan articulado, con un acuerdo político transversal, va a ser imposible avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Entender eso, entender que vienen elecciones de gobernadores regionales, que tenemos que entender qué atribuciones tienen y pedir las facultades y competencias que se requieran para juntos construir una mejor región. Todos lo queremos, todos queremos mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la región, queremos evitar que la riqueza más grande de una región, que son sus talentos, se vayan de ella. Tenemos que retenerlo, pero para retenerlo, generar ecosistemas. ¿Basado en qué? Basado en lo que las personas tienen de forma natural, la capacidad de innovar y la capacidad de emprender. Valparaíso es fuente de inspiración de todo esto. Por lo tanto, seamos capaces de leer lo que nos dice Patricio en sus libros, de proponerle que siga escribiendo, de que agregue todos estos elementos que le hemos señalado y también, que es muy importante, que estos espacios de diálogo se mantengan. Yo agradezco, Patricio, tu invitación, a Gabriel también las palabras, la reflexión, y Gonzalo, que siempre nos zamarrea, nos golpea, nos da duro, para entender que efectivamente Valparaíso es una ciudad oceánica, es la puerta de entrada a todo el Pacífico Sur. Y por eso queremos convertir a Valparaíso no solo en la joya del Pacífico, sino que en la capital del emprendimiento y la innovación de todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que están quizás muy claras con todo lo que es transformación digital, inteligencia artificial y ciberseguridad. Esa es una propuesta concreta de valor para agregar valor. Y por eso partir siendo la primera ciudad que conecta todas sus escuelas públicas, todos sus consultorios, toda la capacidad de servicio público con fibra óptica de alta velocidad. Patricio, te deseo mucha suerte, éxito en lo que viene por delante y cuenta siempre con el apoyo para poder debatir la idea y buscar los puntos comunes. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias, senador, por su intervención. Muchas gracias a cada uno de los invitados, también a Patricio por motivar una discusión tan rica. Yo solo quiero cerrar hoy este lanzamiento del libro de Patricio, Páginas Martutinas sobre Valparaíso, dando las gracias también a todos y todas quienes han manifestado su apoyo a través de redes sociales, de la transmisión de este lanzamiento, a quienes son dirigentes y dirigentes sociales que también nos han manifestado su apoyo y han resaltado la importancia de este lanzamiento y de la discusión de las ideas. Sin más, quiero darles muchas gracias a todos y todas quienes han tenido la oportunidad de participar, de sus aportes y de cada una de sus presencias. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Patricio, mucho éxito. Ya nos seguiremos viendo en otro espacio. Gabriel, Kenneth, Gonzalo, un gusto. Muchas gracias además por el soporte tecnológico de las profesionales. Nos vemos, que estén bien. Que estén bien, padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, que estén bien. A Valparaíso lo reconstruye.